Esta semana estaba leyendo algo que a mí me arrugó el corazón, me impactó mucho. Sinceramente, ahí cuando estaba leyendo y mirando este artículo, lloré porque en 1957, las cosas están muy parecidas ahora. En 1957 vivían una de las épocas más difíciles aquí en Estados Unidos. Había esclavitud, había rebelión, había corrupción en el gobierno, había rumores de guerras. El pueblo estaba peleándose los unos con los otros por el color, por ideologías, por pensamientos, por políticas. Pero ese año ocurrió algo bien interesante, y es que ese año fue el año que se conoce como el Gran Avivamiento aquí en los Estados Unidos. Muchas personas empezaron a orar. Específicamente en septiembre 23 de ese año, un hombre cristiano, un hombre de negocios en el downtown de Manhattan, ese hombre se llamaba Jeremías Lampier. Él comenzó a llamar, a cerrar su negocio y a llamar a las personas a la hora del lunch, a la hora del almuerzo, a orar. Una hora. Cerraba su negocio, los que quisieran venir, venían a orar. Empezaron a hacerse esas reuniones de oración, y al principio el hombre le invirtió mucho dinero en hacer volantes y en regarlo por toda la ciudad y decirles: oiga, lo único que soluciona los problemas de este país, lo único que soluciona los problemas de tanto político corrupto, lo único que soluciona tanto problema de pobreza, de esclavitud, es Dios, y tenemos que buscar a Dios en oración. Entonces este Jeremías gastó dinero y repartió volantes por muchos meses anteriores a la primera reunión de oración. Y cuando llegó la hora, el día, él estaba solo en su oficina, y en la primera media hora no llegó nadie. Así que él se arrodilló solito a orar. Después de estar orando solito, él empezó a escuchar unas voces y llegaron un total de 6 hombres a orar. Cosa curiosa, que solo 6 personas, después de meses de estar repartiendo volantes, invitaciones, sucedió algo interesante en los Estados Unidos, y fue que la bolsa de valores entró en quiebra. Y miles de personas perdieron todos los ahorros que tenían. Muchas personas, los ahorros de toda su vida, de pronto se esfumaron. Y ahí empezó la gente ¿a qué? A buscar de Dios. Ese fue conocido como el más grande avivamiento de la historia de los Estados Unidos. Y eso empezó a conocerse en todas partes, porque ahora cada semana la gente empezaba a llegar a la reunión de oración, solo para orar a mediodía, a buscar a Dios en oración. Ya no eran 6, ahora empezaron a ser 30, 40, 50, y empezaron a hacerse reuniones de oraciones en todos los negocios. Así que Manhattan se volvió como un lugar donde la gente empezaba a buscar dónde ir a orar a la hora del lunch. Y resulta que empezaron a abrir los teatros y las iglesias, y ya no era cada semana, sino todos los días, a mediodía, se llenaban los lugares. 2,000, 3,000, algunos lugares hasta 10,000 personas solo buscando a Dios en oración. Algo sobrenatural empezó a suceder en la ciudad. Ya la gente no tenía que rogarle para que fuera a la iglesia. Ya la gente empezaba a hacer fila para tener la oportunidad de ir a adorar a Dios. Era increíble que ahora las iglesias, los pastores tenían que hacer 2 y 3 reuniones porque no cabía la gente en el templo. La historia dice, y los periódicos les llamó tanto la atención este avivamiento, que empezaron a publicar y a relatar lo que estaba sucediendo de manera espontánea. En otras ciudades empezaron también a levantar ese tiempo de oración. En Cleveland, dicen las noticias, que miles de personas llenaron las iglesias y teatro, pero ya no una vez al día, ahora lo hacían en la mañana y en la tarde orando.
En Chicago les tocó poner en lista de espera a la gente que quería venir a orar. En todos los Estados Unidos comenzaron a ver que la gente, sin que le predicaran el evangelio, comenzó a arrepentirse y a venir a buscar a Dios para ser bautizados y asistir a la iglesia. Era tan impresionante lo que sucedía que muchos pueblos ya no llamaban a la policía, porque la gente había entrado en una convicción de sus delitos y se arrepentía y buscaban a Dios. Tantas iglesias se llenaron porque tantas personas vinieron a la iglesia a buscar a Dios, y las noticias dicen que cada semana se bautizaban más de 20,000 personas en todo Estados Unidos. Eso se conoce como el gran avivamiento. Y yo creo que Dios el día de hoy quiere enviar otro gran avivamiento sobre su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Oh, yo no sé si usted, pero yo quisiera tener ese avivamiento en mi propio corazón. Una motivación sobrenatural, un despertar, un avivamiento espiritual, el deseo, el anhelo, la valentía de leer la Biblia, de orar más, de buscar más de Dios. Creo que estamos con urgencia necesitando un avivamiento en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestra iglesia. Necesitamos clamarle a Dios que nos despierte, que su presencia nuevamente vuelva a postrarnos de rodillas llorando, diciendo: perdónanos, Dios, porque te hemos abandonado a ti. Es tiempo, mis hermanos, que empecemos a orar como dice la Biblia. Segunda de Crónicas 7:14 es un clamor que Dios le enseña a la iglesia por avivamiento. Y yo quiero motivarlos a ustedes a que a partir de hoy, todos los días, estemos orando por un avivamiento en nuestra vida personal. Porque yo creo que el avivamiento comienza por el corazón, comienza en nuestra casa cuando buscamos a Dios. Y el pasaje de la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su tierra, sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, dice, estarán abiertos mis oídos y atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración a este lugar. Dios nos está llamando para que nos arrepintamos, para que nos humillemos delante de su presencia, para que dejemos cualquier hábito pecaminoso, cualquier cosa que nos está separando de ese avivamiento, de esa presencia de Dios. La historia dice que las personas se reunían por decenas, centenas y miles, a veces hasta fuera de los templos, en los parques, solamente para orar. Hermanos, hoy vivimos en condiciones bastante preocupantes y alarmantes, tanto que alguna vez un padre me dijo: a mí me da susto levantar mis hijos en esta sociedad, en esta cultura. En nuestra sociedad vemos que la gente mata por un celular. Vemos que la gente está más interesada en el materialismo, no hay amor por las personas, no importa el sufrimiento del otro, las drogas abundan por todos lados, los abortos están por todas partes, los asesinatos, escandalosa la corrupción de los gobernantes, y lamentablemente pareciera que los cristianos estamos como dormidos, como que no nos está doliendo en el corazón, al igual que a Dios, lo que está sucediendo en esta sociedad. Estamos como en un conformismo espiritual. Nos hemos vuelto religiosos, tradicionalistas, y casi que hemos salido de una religión ritualista a volver a hacer lo mismo, seguir ritos religiosos. Estamos en un momento, hermano, en que necesitamos con urgente una intervención divina en nuestra existencia, un aparecer de Dios,
una presencia, un fuego sobrenatural de Dios, un avivamiento en nuestra alma que nos motive, que podamos decir como el profeta: había dentro de mí un fuego tan grande que me hacía moverme a predicar de Dios. Necesitamos con urgencia pedirle a Dios por ese avivamiento. Pero tal vez usted me dice: pastor, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento, mi hermano, es un despertar, es un momento especial. Como que todo tiene su tiempo. Hay un momento, hay un tiempo en que parece que la iglesia se duerme, pero de pronto en un avivamiento la iglesia se despierta a orar, a buscar la presencia de Dios. El esposo ya no tiene que rogarle a la esposa para que vaya a la iglesia, sino que dentro de su corazón él se levanta un ánimo, un fuego, un deseo. La esposa empieza a ver al esposo de rodillas a las 2, a las 3 de la mañana, en ayuno, en oración, y la esposa dice: ¿qué pasó? Hay un avivamiento, hay un fuego, hay un despertar, hay algo nuevo que sale en el corazón de las personas producto del avivamiento. El avivamiento es ese despertar espiritual, es la presencia de Dios viva y presente en medio de nosotros. Uno ve que las personas, ya no, usted no tiene que ir a buscarlas para hablarles de Dios, sino que las personas vienen a usted con hambre y sed: háblame de Dios, por favor. Ora por mí, por favor. Necesito. Hay una convicción del Espíritu. Hay un redargüimiento de parte del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Y empieza a existir un temor de Dios, una reverencia de Dios en todas partes. La sociedad ya no está burlándose, no está ridiculizando el cristianismo y a Dios, sino que empieza la sociedad a sentir el temor de la ira de Dios que ha de venir. Lo mismo que pasaba con Jonás, cuando Jonás empezó a predicar que la ira de Dios venía, empezó desde los gobernantes a arrepentirse, a pedirle perdón a Dios por tanta corrupción, robo, politiquería, engaño. Y desde el gobierno en adelante empezaron a decir: arrepintámonos, pidamos perdón a Dios, entre toda la ciudad en ayuno y oración. Y hermano, la Biblia muestra que todo el pueblo se arrepintió y buscó a Dios y Dios los perdonó. Un temor de Dios, un derramamiento sobrenatural de la presencia de Dios. Hasta los niños orando por las personas y se sanan. Algo especial, algo lindo. Los matrimonios en una unidad. La gente en un deseo de obedecer a Dios. La Biblia es buscada. Se agotan las Biblias porque la gente quiere leer la Biblia con ansias y con deseo. Un derramamiento del Espíritu sobrenatural. La gente con dones de servicio. La gente con dones para ayudar a otros. La gente con deseo de darle de comer al hambriento, de visitar al que está en la cárcel, de ir a orar porque está enfermo. Un avivamiento es un despertar sobrenatural de la iglesia que desea ver la presencia de Dios en el lugar donde estamos. La gente, hermano, empieza a entrar en esa convicción de la necesidad de Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos un urgente avivamiento en nuestra sociedad, hermano? Un urgente avivamiento en nuestro matrimonio. ¿Y cuál es el propósito de un avivamiento? El propósito del avivamiento es que Dios sea conocido. Es que la gloria de Dios sea manifestada. Es que el avivamiento despierte a los creyentes para ser testigos de Jesucristo. Todos vamos a ver un gran avivamiento. No solamente en esta nación, sino en todo el mundo entero. Antes que Cristo venga, porque es lo que aprendemos en la Biblia, es lo que la Biblia nos hace ver, que antes de la venida del Señor sería derramado el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Los jóvenes empezarían a tener experiencias sobrenaturales, los adultos empezarían a tener experiencias sobrenaturales, y dice: y sobre todos será derramado el poder del Espíritu Santo. Los grandes avivamientos de la historia, hermano, han transformado el corazón de las personas. Han despertado el corazón de la iglesia.
Los grandes avivamientos de la historia, ¿sabe cuándo han llegado? Cuando hay abundancia de corrupción, abundancia de pecado, cuando parece que todo hastiara alrededor, porque uno se queda aterrado de las noticias, unas personas violando, unos pequeños, una forma de asesinar con una brutalidad y una crueldad impresionante, y uno se queda aterrado. En medio de esa corrupción, de esa maldad, de ese pecado, en medio de tanto desorden, en medio de tanta blasfemia, apostasía y cosas raras que suceden en el mundo, ahí es cuando la Biblia dice: la ley se introdujo para el que pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia, el avivamiento de Dios reina para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. La Biblia dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda el avivamiento del amor, de la gracia y de la presencia de Dios. ¿Cuántos están clamando por un avivamiento? Necesitamos que Dios intervenga urgentemente en nuestra historia, hermanos. Necesitamos que Dios nos despierte primero a nosotros, su iglesia. El Señor dice en su palabra: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Dónde comienza un avivamiento? Me parece interesante que la historia coincide en que la iglesia tiene una urgente necesidad de orar por un cambio, por una transformación. El pueblo empieza a sentir el dolor en el corazón de Dios por ver a la gente simplemente revolcándose en el lodo del pecado, y la gente ignorando el amor de Dios que le ofrece y la advertencia de Dios que Dios les da. Y es cuando la gente, la iglesia empieza a ver eso, empieza a sentir el dolor en su corazón y empieza a orar para que Dios descienda y para que Dios traiga un cambio. Los avivamientos siempre comienzan cuando la iglesia se hace consciente que hace falta el fuego de Dios. Señor, necesito el fuego. ¿Sabe? En los matrimonios, ¿sabe cuándo la gente dice: oiga, si no hago nada, este matrimonio se acaba? Cuando empiezan a ver la apatía, el asco, el fastidio, el fuego se apagó en el matrimonio y la gente dice: tengo que hacer algo. Pues lo mismo pasa cuando nosotros vemos que el novio celestial está triste su corazón, y nosotros, la novia, hemos perdido nuestro fuego en el aceite. Nuestra vasija está vacía y a veces pensamos: no, a lo mejor hay tiempo para ir a rellenar mi vasija de la presencia de Dios. Todavía tengo tiempo para ir a orar, a buscar la presencia, a ayunar, a leer la Biblia, a volver a Dios. Pero hermano, que Dios tenga misericordia y que no nos pase como las 5 vírgenes insensatas que no tenían el fuego de Dios, el aceite de Dios en sus vasijas. Cuando la iglesia decide no conformarse a la situación, a la cultura, no se conforma al mundo moderno. Cuando la iglesia decide: es tiempo de buscar a Dios con toda mi alma. ¿Sabe que el gran problema sucede cuando la gente pierde su primer amor, su pasión, su deseo de buscar a Dios? En Apocalipsis 2, 4 y 5 dice: tengo contra ti, dice Dios, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Parece que hay momentos en la vida, hermano, en el matrimonio, en la iglesia, en la vida de creyente, en la sociedad, parece que la gente pierde el amor. La Biblia dice que por haberse multiplicado el amor, la maldad, el amor se enfría entre las personas. Ahí, hermano, no le interesa, a veces vale más unas cosas material que la vida de una persona. Es increíble que la Biblia dice que cuando se apaga el amor, dejamos de hacer las cosas que hacíamos cuando estábamos recién enamorados.
Lo mismo sucede en la vida espiritual. Dejamos de apasionarnos por Dios y por su palabra. Pareciera que hay momentos en la vida donde la gente ya solo le quedan cenizas de su primer amor. Empiezan a apagarse, empiezan a dejar de buscar de Dios. Dentro del corazón de las personas ya no hay ese fuego por Dios. Y tenemos que decirle, como le dijo Pablo a Timoteo, el avivamiento comienza por un deseo, por una voluntad, por una actitud de mi propio corazón, por una decisión de que algo tiene que cambiar. Y Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que tienes en tu corazón. Dentro de su corazón, hermano, está el fuego de Dios, está el avivamiento de Dios, está el amor de Dios y la presencia, pero solo usted puede avivar el fuego. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. ¿Cómo avivamos el fuego? ¿Cómo hace la iglesia para avivar el fuego de Dios? Me gustó una persona americana de los hermanos de la iglesia de habla inglés. Me dice, pastor, algunas personas vinieron a la oración el martes. Y qué hermoso ver que empieza Dios a despertar los corazones y a decir, necesitamos orar. Necesitamos ser libres de ese conformismo espiritual. Ese conformismo espiritual que no nos deja tomar las cosas de Dios en serio, que no nos deja comprometernos con Dios. Necesitamos tomar en serio nuestra responsabilidad de predicar el evangelio, de ser embajadores del reino de Dios. Y hermano, y es por la desobediencia, es por haberse aumentado la maldad que muchos se enfrían. Es importante, hermano, que oremos al Señor que quite de nosotros todo conformismo espiritual. La iglesia es la única que puede orar para que Dios envíe ese avivamiento. Y ese avivamiento se puede demorar si la iglesia se aleja de la verdad, se aleja de permitirle al Espíritu Santo que la mueva, se aleja de obedecer a Dios, se aleja de orar, se aleja de la adoración. Cuando la iglesia pierde su fuego por Dios, pierde su poder, pierde su fe, cuando la iglesia deja de ver que Dios contesta sus oraciones y dice, pero ¿qué está pasando? Dios no me escucha. Y no es que Dios no te quiera escuchar, sino que tú no estás clamando como Dios dice que debemos clamar. Hermano, cuando la iglesia se convierte en tradición y en religión y pierde su relación con Dios, necesitamos urgente un avivamiento. Para muchos, a veces adorábamos ídolos, pero a veces cuando Dios nos rescata y empezamos a enfriarnos y a dejar nuestro primer amor, a veces esa fe y ese buscar de Dios se reduce simplemente a un ¿te acuerdas lo que Dios hacía? A un recuerdo histórico de nuestra primera experiencia en la vida cristiana. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo no sé si usted se acuerda cuántas veces Dios le ha contestado y ha hecho milagros para usted. Alguien me dice, ¿cómo hace usted para durar tantos años casados? Yo le digo, bueno, no se trata de mí, se trata de los dos. Pero creo que lo que nos ha sostenido en el matrimonio es que nos acordamos de todas las cosas buenas que Dios ha permitido con nuestras vidas y con nuestro matrimonio. Se necesita, hermano, volver uno a acordarse para despertar al avivamiento. Volver a acordarse tantas cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Oiga, ¿te acuerdas de este milagro que Dios hizo? ¿Te acuerdas cuando estábamos orando y Dios nos contestó? ¿Te acuerdas cuando estábamos en el hospital y clamamos y vimos la mano de Dios? ¿Te acuerdas de esto? Y me gusta escuchar, hermano, cómo Dios responde. Esa semana llegó Larry a mi oficina. Larry es un agente de real estate. Él es encargado de unos shopping centers. Y Larry, no sé por qué entró a saludarnos y de pronto empieza a relatarnos cómo vivía una vida llena de tragedia. Dice, mira, a los 13 años se murieron mis padres, mi hermano se suicidó, el otro le dio cáncer, me
pusieron a vivir en un hogar de familia diferente. Mi vida estaba en un caos. A la edad de 18 años yo estaba solo y lleno en mi historia con una cantidad de tragedias que yo no quería ni creer en Dios. Pero en mi corazón se despertó a preguntarle a Dios, ¿por qué yo he tenido que sufrir tantas tragedias y muerte en mi existencia? Él dice que una vez él era peluquero en ese entonces, y entonces estaba una señora ancianita, llegó a la peluquería y dice, ¿me puede cortar el pelo, pero por favor no me cobre? El dueño de la peluquería le dijo, bueno, ¿qué, Larry? Hazle el favor. Entonces Larry empezó a cortarle el pelo a esa ancianita, y la ancianita le dice, Dios te mandó a decir que ha llegado tu hora. Fue lo único que le dijo. Larry, esos días que estaba orando y buscando respuesta de Dios, sintió que Dios le estaba respondiendo. Cuando él cayó en cuenta, terminó de peluquear, la señora se fue y él dice, esta señora viene de parte de Dios. Salió a la puerta a ver dónde se había ido la señora y por ningún lado la vio. Él dice que Dios le mandó un ángel a hablarle y a decirle, ha llegado la hora de volver a la presencia de Dios, de buscar a Dios. Larry ha escrito varios libros con su testimonio. Larry ha escrito unos libros que hablan de cómo superar el dolor de las tragedias. Y Dios le ha hablado a muchas personas. Dice, ahora yo no necesito un micrófono, porque más de miles de personas he podido llegarle a través de cómo pueden superar su dolor y la tragedia. Hermano, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y dejamos que Dios sane nuestro corazón, empieza en nuestro corazón un gran avivamiento. ¿Qué tiene que hacer la iglesia para que Dios mande un avivamiento personal en la congregación y en la ciudad? Lo primero que tenemos que hacer es orar. El libro de Habacuc muestra que el profeta oraba. El profeta estaba en medio de un exilio. El profeta estaba en medio de una esclavitud. La otra nación venía y tenía todo destruido y tenía a la gente esclava. Y por mucho tiempo la gente estaba así, tal vez resignada. Esto es lo que nos tocó. Aquí nos vamos a morir. Aquí no hay forma de salir adelante. Esto no tiene oportunidades para nosotros. Somos esclavos de esta gente. Yo no sé si alguien está diciendo, oiga, pastor, a mí me está pasando lo mismo. Yo creo que nosotros aquí en este país, sin papeles, sin documentos, sin dinero, sin oportunidades de estudio, yo creo que estamos como en una esclavitud. Pero Dios te mandó a decir el día de hoy que viene un avivamiento para tu vida, que viene algo nuevo, que busques su presencia, porque desde el cielo Dios va a mandar un fuego sobrenatural para bendecirte si solo buscas su presencia. Necesitamos orar como el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermano, lo único que necesita este mundo corrupto y lleno de pecado es la ira de Dios. Pero la iglesia debe orar para que la misericordia y el amor de Dios alcance a tanta gente. El arrepentimiento, hermano, precede al avivamiento. Reconozcamos nuestra frialdad espiritual. Reconozcamos, hermano, que estamos hoy, si nos ofrecen $1,000 para irnos a trabajar, no nos importa dejar la presencia de Dios por esos $1,000. Reconozcamos, hermano, que a veces estamos más dispuestos a venderle al mismo diablo nuestra alma con la oferta que le hizo Satanás a Jesús. Mira, si postrado me adoras, te voy a dar todas las riquezas de este mundo. Y eso mismo han hecho muchos cantantes famosos que en las iglesias cantaban y adoraban a Dios, pero el mundo les ofrecía muchas riquezas y dejaron de cantar a Dios y terminaron suicidándose con drogas, como Elvis Presley, como tantos famosos que dejaron de adorar a Dios por la fama que les ofrecía el enemigo. La iglesia tiene que arrepentirse de la apatía que tenemos, hermano, por nuestra propia comunidad. Esta semana llegó un
joven colombiano que me hizo dar risa con su forma de hablar, muy blanco él, muy bien parecido, y él me dice, hay dos clases de personas que yo no quiero y son los venezolanos y las personas de color. Yo dije, pero esta forma de hablar que tan absurda, tan ignorante, y qué triste que sea colombiano el tonto este, hablando como despreciando a las personas, hermano. No sé qué experiencias tan malas haya tenido en su vida, pero hermano, Dios no nos ha llamado a odiar, a tener apatía contra nadie, sino a mostrarles el amor de Dios, a mostrarles que así como Cristo tuvo misericordia de nosotros, puede tener misericordia de ellos. Hermano, el arrepentimiento es el primer paso al avivamiento. Necesitamos volver a la oración, al ayuno. Necesitamos, para ver un avivamiento en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, debemos adorar a Dios, ayunar, orar, leer la Biblia y alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Esta mañana el pastor Kyle, en su mensaje, Mi casa y yo serviremos a Jehová, decía, hombre, es su responsabilidad leer la Biblia en su casa. Hombre, es su responsabilidad levantar a la familia, a la iglesia. Hombre, es su responsabilidad que sus hijos lo vean orando. Porque es más importante, decía el pastor Kyle, no mi predicación el domingo, sino tu estilo de vida cada día en la casa. Eso le va a predicar más fuerte a tus hijos que todo lo que yo pueda predicar un domingo, decía el pastor. Y yo creo que le voy a robar esas mismas palabras al pastor. Usted puede venir a la iglesia cada domingo, pero la prédica más relevante, más diciente, más importante que su familia va a ver es su estilo de vida. Cómo predica, cómo habla, cómo ora usted. Si se humillare mi pueblo, dice Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis oídos y atentos, abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. Como iglesia debemos orar, como iglesia debemos buscar, y como iglesia debemos promover un avivamiento, hermano. Pónganse de pie, por favor. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios por nosotros. A veces yo he tenido que pedir perdón por mis padres, por su ignorancia espiritual, por su mundanalidad, por su vida de pecado, por su rechazo a Dios. A veces por mis propios hermanos yo he estado orando, diciendo al Señor, te pido perdón por mi hermano César, te pido perdón. Y he tenido que orar, arrepintiéndome por mis hermanos que a veces han sido indiferentes a Dios. Tenemos que arrepentirnos y volver a Dios para que de Dios llegue ese fuego celestial y transforme nuestra familia, y transforme nuestra iglesia, y transforme nuestra comunidad. Puedes poner tu mano en el corazón y decirle, Señor, perdona nuestra indiferencia, nuestro dormir, nuestro conformismo. Perdónanos, Señor, nuestro materialismo. Perdónanos, Señor, que estamos tan enfocados solamente en las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia que duerme, Señor. Despiértanos, Dios. Manda un avivamiento a nuestros corazones. Manda un avivamiento a ese esposo, Señor, que sea el promotor de la búsqueda de Dios en su casa. Señor, manda un avivamiento a cada hombre en esta iglesia. Manda un avivamiento, Señor, en nuestra comunidad aquí en Cartersville, en Bartow County, en Georgia, Señor, en todo Estados Unidos, en Colombia, Señor, en México. Manda un avivamiento, Señor. Queremos, Señor, un despertar sobrenatural.
Queremos, Señor, que tú nos transformes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.